En los últimos meses de 1898, el terrateniente Daniel Joaquín conoció a Ana Victoria bajo las circunstancias más insospechadas, en su aislado cortijo andaluz, La Ceniza. Durante 20 largos años, el recuerdo de un amor que creían muerto los había mantenido prisioneros en sus propias vidas, a cientos de kilómetros de distancia, marcados por el luto, los secretos familiares y un resentimiento que parecía imborrable. Ahora, el destino los había reunido bajo el mismo techo, él como patrón y ella como su nueva cocinera, dos extraños que compartían un pasado que solo uno de ellos recordaba con claridad. Todo continuó en un silencio tenso y doloroso, hasta que una caída fingida y una confesión susurrada al viento lo cambiaron todo para siempre. ¿Cómo es posible que la verdadera oportunidad de empezar de nuevo permaneciera oculta durante tanto tiempo, tan cerca de todos? Antes de contarte cómo un hombre endurecido por el rencor fingió su propia inconsciencia solo para descubrir la verdad que le habían ocultado durante 2 décadas, comenta aquí desde dónde estás viendo esta historia y suscríbete ya al canal. Créeme, no querrás perderte la cadena de acontecimientos que ese susurro desesperado desencadenó entre los olivos centenarios de aquella finca. La verdad, a veces, espera el momento justo para salir a la luz, y cuando lo hace, puede ser tan devastadora como liberadora. Lo que ocurrió en La Ceniza es una prueba de ello, y esta es la crónica de cómo un secreto guardado con sangre y lágrimas finalmente encontró una voz. Daniel Joaquín era un hombre hecho de tierra y de silencio. A sus 45 años, su corazón parecía tan yermo como los campos en las épocas de sequía. 20 años habían pasado desde que el amor le fue arrancado de cuajo, o eso era lo que él creía. Desde entonces se había entregado en cuerpo y alma al cortijo, levantándose antes del alba y acostándose mucho después de que el último jornalero se hubiera retirado a descansar. El trabajo era su único consuelo, una penitencia autoimpuesta para no pensar, para no recordar el rostro de la mujer que, según le habían contado, lo había abandonado en la víspera de su boda. La Ceniza no era solo su hogar, era el reflejo de su alma, vasta, productiva, pero completamente carente de la más mínima alegría o calidez. Fue en ese ambiente de austeridad y rutina implacable donde apareció Ana Victoria. Llegó una tarde de otoño recomendada por un párroco de un pueblo lejano buscando trabajo como cocinera. Era una mujer discreta, de movimientos sosegados y unas manos que parecían haber conocido más trabajo que caricias. Su mirada guardaba más historias de las que sus labios jamás contarían. Buscaba un refugio del mundo, un lugar donde su pasado no pudiera encontrarla. La dinámica entre ella y el patrón se estableció rápidamente. Órdenes secas por parte de él, obediencia silenciosa por parte de ella. Ninguno de los otros empleados sospechaba que aquella mujer de porte humilde era la misma que, 2 décadas atrás, había sido la prometida del hombre al que ahora servía la comida. El cortijo La Ceniza era un personaje más en esta historia de silencios. La casa principal, sombría y austera, con sus muebles oscuros y sus largos pasillos en penumbra, parecía haber absorbido el resentimiento de su dueño. Fuera, los olivos centenarios se erigían como testigos mudos del paso del tiempo y del dolor contenido. Y las vides se aferraban a la tierra con la misma tenacidad con la que Daniel se aferraba a su amargura. El ambiente estaba cargado de un silencio denso, pesado, que solo se rompía por el sonido de las herramientas en el campo o el murmullo del viento entre las hojas. Las risas eran escasas en La Ceniza, y cuando surgían entre los jornaleros parecían apagarse rápidamente como si el propio aire de la finca no las permitiera florecer. La pequeña comunidad de trabajadores que vivía y respiraba al ritmo de la finca observaba la dinámica entre el patrón y la nueva cocinera con una mezcla de temor y curiosidad. Mateo, el viejo capataz, leal a Daniel desde que era apenas un niño, fue el único que notó algo extraño. Recordaba al joven Daniel apasionado y lleno de vida, antes de que la amargura se apoderara de él. Por eso, observaba a Ana Victoria con una extraña sensación de familiaridad que no lograba ubicar. Las jornaleras, por su parte, representaban la voz del pueblo. Sus susurros en el lavadero y sus miradas furtivas en la cocina eran el barómetro de la tensión no declarada.
Juzgaban la frialdad del patrón y la tristeza enigmática de la cocinera sin imaginar la magnitud del drama que se desarrollaba ante sus ojos. Para Daniel, cada día era una repetición del anterior, una lucha constante contra los fantasmas de su memoria. La creencia de que Ana Victoria lo había abandonado por un pretendiente más rico, una mentira cuidadosamente sembrada por su propio padre para separarlos, había envenenado su capacidad de confiar y de amar. Esa herida, lejos de cicatrizar, se había infectado con los años, convirtiéndose en un orgullo inflexible y una desconfianza patológica hacia cualquier muestra de afecto. Había construido una fortaleza de trabajo y soledad, un muro impenetrable donde ninguna mujer podría volver a herirlo. Sin embargo, a veces, al pasar junto al viejo roble del lindero donde se habían prometido amor eterno, creía ver su sombra o escuchar el eco de su risa, un tormento que lo empujaba a trabajar con más furia. Mientras tanto, para Ana Victoria, vivir en la ceniza era una agonía silenciosa y constante. Servir al hombre que amaba, verlo cada día, endurecido por un dolor que ella no había causado, pero del que se sentía culpable, era una prueba de resistencia sobrehumana. Había regresado a aquellas tierras no por casualidad, sino siguiendo un impulso desesperado, la necesidad de estar cerca de la única vida que había sentido como suya, aunque fuera como una sombra invisible. Su mayor desafío era mantener la compostura, bajar la mirada cuando él pasaba por la cocina y fingir que su corazón no se rompía un poco más cada vez que él le dirigía una orden fría, sin rastro alguno del joven que un día le había escrito poemas en trozos de papel arrugado. La tensión acumulada entre ellos a veces encontraba pequeñas fisuras por donde escapar, momentos fugaces que revelaban la verdad que ambos intentaban negar. Una tarde, mientras Daniel revisaba los libros de cuentas en el despacho, Ana le llevó una taza de café. Al entregársela, sus dedos se rozaron por un instante. Fue un contacto breve, casi imperceptible, pero cargado de una electricidad que hizo que ambos retiraran la mano como si se hubieran quemado. Él frunció el ceño, visiblemente molesto por esa inesperada sacudida de vulnerabilidad que había sentido. Ella, por su parte, se disculpó con un murmullo casi inaudible y se retiró rápidamente, con el corazón martillándole en el pecho y las mejillas encendidas por el rubor. Aquella mañana de cosecha, el sol de Andalucía castigaba la tierra con una fuerza implacable. El aire olía a aceituna recién prensada, a tierra seca y al sudor de los hombres que trabajaban en el campo desde el amanecer. Montado en su imponente caballo negro, azabache, Daniel Joaquín era la viva imagen del patrón. Una figura severa, de espalda recta, dominando con la mirada cada rincón de sus dominios. Se sentía en control, dueño de su tierra y de sus emociones, ajeno a la tormenta que se gestaba en su interior cada vez que veía a la cocinera. Nadie, y mucho menos él, podía imaginar que en cuestión de minutos ese control absoluto se haría añicos, y que su orgullo lo llevaría a tomar una decisión que desenterraría 20 años de mentiras. Fue el estruendo del cuerpo de Daniel al chocar contra la tierra lo que detuvo el tiempo en la ceniza. El golpe fue seco, un sonido sordo que silenció al instante las canciones de los jornaleros y el murmullo de las hojas de olivo. Azabache, el caballo, relinchó asustado, con los ojos desorbitados, y se alejó al galope, dejando a su amo tendido en el polvo rojizo del camino. Durante una fracción de segundo, nadie se movió. El pánico paralizó a los hombres, que miraban al patrón inmóvil con una mezcla de respeto y temor. Estaban acostumbrados a su fortaleza, a su figura indestructible, que parecía una extensión de la propia tierra. Verlo yacer así, vulnerable y frágil, era como presenciar la caída de un roble centenario, un evento tan improbable que parecía desafiar las leyes de la naturaleza. Desde la puerta de la cocina, Ana Victoria lo vio todo. Un grito ahogado se le escapó del pecho, un sonido animal, primitivo, que rasgó el velo de compostura que había mantenido durante meses. Sin pensarlo dos veces, se levantó el delantal y corrió hacia él, con el corazón bombeando un miedo que no sentía desde hacía 20 años. No corría la cocinera a su patrón, corría la mujer hacia el único hombre que había amado. Los jornaleros la observaron con asombro, desconcertados por una reacción tan desmedida, tan personal.
Ella no se detuvo hasta llegar a su lado, arrodillándose en la tierra sin importarle manchar su vestido, sus manos temblorosas, buscando un pulso, un rastro de vida en aquel rostro cubierto de polvo y endurecido por el dolor. Fue entonces, en ese instante de pánico y desesperación, cuando el dique de contención que había construido durante 2 décadas se rompió en 1000 pedazos. Creyéndolo inconsciente, vulnerable, a las puertas de la muerte, Ana Victoria dejó que el alma se le derramara en un susurro. Acarició su mejilla con una ternura que había mantenido prisionera y con los ojos anegados en lágrimas, sus labios pronunciaron las palabras que habían quemado su garganta durante 20 años. Daniel, mi Daniel, si supieras que nunca quise dejarte. Tu padre me obligó, me amenazó. Cada día de estos 20 años he vivido con tu recuerdo, amándote en silencio. Era una confesión para un hombre que ella creía ausente, un desahogo final ante la tragedia, sin saber que cada palabra era una brasa ardiente cayendo sobre la conciencia de Daniel. Porque Daniel no estaba inconsciente. El golpe lo había dejado sin aire y con un dolor agudo en las costillas, pero su mente estaba perfectamente lúcida. El orgullo, esa coraza que lo había protegido durante media vida, le impidió mostrar debilidad y decidió fingir. Pero lo que escuchó a continuación fue un golpe mucho más brutal que la caída. Las palabras de Ana Victoria lo atravesaron como un rayo, demoliendo en un solo instante el edificio de rencor y amargura que había tardado 20 años en construir. Permaneció inmóvil no por el dolor físico, sino por el shock paralizante de la verdad. Su padre, la amenaza, el amor silencioso. Todo el relato de su vida, la historia sobre la que había cimentado su identidad de hombre traicionado, era una mentira. Mateo, el capataz, fue el primero en reaccionar. Con la ayuda de otros 2 jornaleros, levantaron a Daniel con cuidado, sus brazos fuertes pero respetuosos. El patrón seguía con los ojos cerrados, el rostro impasible, una máscara perfecta que ocultaba el cataclismo que se desataba en su interior. Ana Victoria caminaba a su lado, con la mirada fija en él, sin atreverse a tocarlo de nuevo, pero incapaz de apartarse. Mateo la observó de reojo, extrañado. La conocía como una mujer reservada, casi invisible. Aquella muestra de afecto desesperado no encajaba. Mientras llevaban a Daniel hacia la casa principal, el viejo capataz sintió que una pieza del pasado, una que llevaba mucho tiempo perdida, acababa de encajar en su sitio, aunque todavía no comprendía del todo la imagen que formaba. Una vez en su dormitorio, Daniel continuó con su farsa. Se dejó acostar en la cama y desvestir por Mateo, fingiendo una debilidad que no sentía. Rechazó la idea de llamar al médico del pueblo, alegando que solo necesitaba descanso, una excusa perfecta para ganar tiempo. Tiempo para procesar, para asimilar la magnitud de la revelación. Tiempo para decidir qué hacer con esa verdad que lo quemaba por dentro. Acostado entre las sábanas frías, con las cortinas corridas que sumían la habitación en una penumbra protectora, Daniel se enfrentó por primera vez en 20 años a la soledad real. No la del hombre abandonado, sino la del hombre engañado por su propia sangre. El silencio de la habitación era ensordecedor, lleno de ecos de una vida que podría haber sido y no fue. El accidente del patrón alteró la rutina de la ceniza. Las órdenes ahora las daba Mateo, y un aire de incertidumbre se instaló entre los trabajadores. Para Ana Victoria, la situación se convirtió en una tortura exquisita. Se le encomendó la tarea de preparar caldos y comidas ligeras para el convaleciente, lo que la obligaba a entrar en su dormitorio varias veces al día. Cada visita era un suplicio. Se movía en silencio, dejando la bandeja en la mesita de noche, evitando mirarlo directamente, temiendo que en sus ojos se reflejara la verdad de sus sentimientos. No sabía que él, desde debajo de sus párpados entornados, la observaba con una intensidad febril, buscando en sus gestos, en la tristeza de su mirada, la confirmación de las palabras que había escuchado junto al olivar. La casa principal, que siempre había sido un lugar sombrío, parecía ahora un mausoleo. El dolor de Daniel ya no era una amargura sorda que impregnaba las paredes, se había transformado en una tensión palpable, eléctrica. Los pasillos parecían más largos, las sombras más profundas. Los retratos de sus antepasados, incluido el de su padre, parecían juzgarlo desde las paredes.
Daniel miraba el rostro severo de su progenitor en el gran óleo que presidía el salón y sentía una mezcla de rabia y desprecio. Aquel hombre no solo le había robado su amor, sino que le había robado 20 años de su vida, condenándolo a una existencia vacía, alimentada por un odio que ahora se revelaba injusto y estéril. Mientras tanto, en los lavaderos y en los patios, las lenguas de las jornaleras empezaron a moverse. La carrera desesperada de la cocinera, sus lágrimas, su dedicación casi devota al cuidado del patrón, nada de eso pasó desapercibido. Los susurros se convirtieron en rumores. ¿Qué relación había entre ese hombre severo y esa mujer silenciosa? Algunos recordaban vagamente a la prometida del joven Daniel, una muchacha del pueblo vecino que desapareció de la noche a la mañana, pero habían pasado tantos años que el recuerdo era borroso, casi una leyenda. Sin embargo, la semilla de la sospecha estaba plantada, y la comunidad rural, con su estricto código moral y su curiosidad, observaba la casa principal esperando el siguiente capítulo de aquel drama silencioso. Una noche, incapaz de dormir, Daniel fingió un sueño profundo cuando Ana Victoria entró para recoger la bandeja de la cena. La observó a través de las pestañas. Ella se movió con la delicadeza de una sombra, pero antes de salir se detuvo junto a la mesita de noche. Con una mano temblorosa, cogió un pequeño marco de plata que él guardaba allí, un objeto que nadie más tocaba. Contenía una vieja fotografía de ellos dos, tomada en una feria del pueblo, cuando eran apenas unos jóvenes llenos de sueños. La vio acariciar el cristal con el pulgar, y una lágrima solitaria resbaló por su mejilla, y cayó sobre la imagen. Ese gesto, íntimo y desgarrador, fue la prueba definitiva. No necesitaba más. La verdad no solo había sido susurrada, ahora la había visto en su forma más pura y dolorosa. El torbellino de emociones dentro de Daniel era inmanejable. La rabia hacia su padre, ya fallecido, se mezclaba con una profunda sensación de culpa. ¿Cómo pudo ser tan ciego? Recordó las palabras de su padre aquella noche. Ella no te merecía, hijo. Se ha ido con un hombre de fortuna. Ha buscado una vida mejor. Las había creído sin dudar, porque el dolor y el orgullo herido era un terreno fértil para la desconfianza. Se había tragado la mentira porque era más fácil odiarla a ella que cuestionar a su propio padre. Durante 20 años había cultivado un rencor que lo había consumido, que lo había convertido en el hombre que era, un hombre solo, temido pero no amado, dueño de todo y a la vez de nada. Mateo, con la sabiduría que dan los años y el campo, notaba que algo más que los huesos rotos aquejaba a su patrón. Lo veía más callado si cabe, pero su silencio era diferente. Ya no era el silencio hosco de la amargura, sino el silencio denso de quien libra una batalla interior. Intentó hablar con él en un par de ocasiones, con la excusa de los asuntos de la finca, pero Daniel lo despachaba con monosílabos. Sin embargo, el viejo capataz también observaba a Ana Victoria. Recordaba su llegada, su mirada perdida, y ahora empezaba a atar cabos. El nombre, la edad, un cierto aire familiar en sus facciones. La verdad empezaba a abrirse paso en su mente, lenta pero inexorablemente, como el agua que se filtra por una grieta en la tierra seca. Impulsado por una necesidad visceral de entender, de encontrar algo tangible que anclara esa nueva y terrible realidad, Daniel se levantó una madrugada, cuando toda la casa dormía. El dolor de las costillas era agudo, pero la urgencia era mayor. Se dirigió al despacho de su padre, una estancia que apenas había pisado desde su muerte. El aire estaba viciado, olía a cuero viejo y a papeles olvidados. Abrió el pesado escritorio de roble y empezó a rebuscar entre los cajones, sin saber muy bien qué esperaba encontrar. Cartas, un diario, una confesión, cualquier cosa que diera forma a la traición que ahora sabía que había sufrido. La búsqueda fue frustrante. Solo encontró escrituras de tierras, libros de cuentas, contratos de jornaleros, la vida administrativa de un terrateniente. Nada personal, nada que delatara los secretos de su alma oscura. El despacho, como su padre en vida, era una fortaleza de pragmatismo y frialdad. Estaba a punto de rendirse, de volver a su cuarto con las manos vacías y el alma más revuelta que antes, cuando su mano tropezó con un pequeño desnivel en el fondo de uno de los cajones. Tiró con fuerza y una tabla de madera cedió, revelando un compartimento oculto. El corazón le dio un vuelco. Allí, en el fondo, había una pequeña caja de caudales de metal, cerrada con una llave que él no tenía.
Sin dudarlo, cogió un pesado abrecartas de bronce y forzó la cerradura. El metal chirrió en el silencio de la noche y la tapa finalmente se abrió. Dentro no había ninguna carta, ninguna confesión escrita. Lo que encontró fue algo mucho más frío y elocuente. Un fajo de recibos bancarios por la retirada de una suma considerable de dinero, fechados en la misma semana de la desaparición de Ana Victoria. Y junto a ellos, una copia de una escritura de compraventa. Su padre había comprado unas tierras de escaso valor en una provincia lejana, a nombre del padre de Ana. No era una carta de amor ni una amenaza escrita. Era el precio de una vida, el recibo de compra del silencio de una familia entera. Aquellos papeles eran más devastadores que cualquier confesión. La traición ya no era una palabra susurrada al viento, era un hecho documentado, una transacción comercial. La vida que le habían robado, el amor que había perdido, todo había sido parte de un negocio. Su padre no solo lo había manipulado por orgullo o por proteger el linaje, lo había hecho con la frialdad de un contable cerrando una partida. Aquella noche, Daniel no solo lloró por el amor perdido, sino también por la inocencia rota, por la figura de un padre que se había derrumbado para siempre, dejando en su lugar el retrato de un déspota calculador. El luto por Ana Victoria, que había durado 20 años, se transformó en un luto por su propia historia. A la mañana siguiente, su comportamiento hacia Ana Victoria cambió sutilmente. La frialdad seguía ahí, pero ahora estaba teñida de una extraña curiosidad, casi de compasión. Cuando ella le llevó el desayuno, él no apartó la mirada, la observó fijamente y por primera vez en meses le hizo una pregunta que no era una orden. Le preguntó por su familia, por el pueblo de donde venía, preguntas aparentemente casuales pero cargadas de intención. Quería oírlo de sus labios, quería ver cómo reaccionaba, cómo sostenía la mentira que la había mantenido prisionera tanto a él como a él mismo. Este cambio repentino desconcertó a Ana Victoria. El interés del patrón la asustaba más que su indiferencia. ¿Qué pretendía? ¿Estaba jugando con ella? ¿O quizás, de algún modo, había empezado a recordar? Cada pregunta era como caminar por un campo de minas. Respondía con evasivas, con verdades a medias, aterrorizada de que una palabra equivocada pudiera desvelar su identidad y provocar la catástrofe que tanto temía, ser expulsada de la ceniza, alejada de él para siempre. La tensión entre ellos se había vuelto insoportable, una cuerda a punto de romperse. Ambos lo sabían, la confrontación era inevitable, y el viejo roble del lindero, testigo mudo de su amor juvenil, parecía esperar pacientemente el momento de la verdad. La decisión de qué hacer con la verdad que había desenterrado no le dio paz a Daniel, por el contrario, lo sumió en un estado de agitación febril. Pasó la noche en vela, caminando de un lado a otro en su dormitorio, con los papeles de su padre esparcidos sobre la cama como las piezas de un rompecabezas macabro. Cada recibo, cada firma, era una puñalada en el recuerdo del hombre que lo había criado. El rencor hacia Ana se había desvanecido, reemplazado por una furia sorda y profunda hacia su progenitor y una aplastante sensación de pérdida. 20 años, le habían robado 20 años de vida, de amor, de felicidad. Y ahora, la mujer a la que había odiado durante todo ese tiempo dormía bajo su mismo techo, sirviéndole, tan prisionera de esa mentira como él mismo. Impulsado por una necesidad que no podía nombrar, volvió al despacho antes del amanecer. La caja de caudales seguía abierta sobre el escritorio. Sabía que debía haber algo más. Su padre era un hombre meticuloso, casi obsesivo. No podía haber dejado un cabo suelto tan importante sin alguna otra prueba, algún trofeo de su victoria. Volvió a examinar el compartimento secreto, pasando los dedos por la madera áspera del fondo. Notó un segundo resorte, más pequeño y mejor oculto. Al presionarlo, una delgada gaveta lateral se deslizó hacia afuera con un suave chasquido. Dentro, envuelto en un pañuelo de seda amarillento, había un pequeño libro de poemas encuadernado en cuero, gastado por el uso. Lo abrió con manos temblorosas. En la primera página, una caligrafía delicada y familiar decía: «Para mi Daniel, con todo el amor que cabe en el alma. Tuya siempre, Ana». Aquel pequeño libro fue el golpe de gracia. Era el regalo que ella le había hecho por su 20º cumpleaños, un tesoro que él creyó perdido para siempre, junto con todo lo demás. Lo recordó perfectamente.
Ella se lo había entregado bajo el viejo roble, con las mejillas sonrojadas y la mirada llena de promesas. Había leído aquellos poemas en voz alta para ella, y su risa había sido la única música que necesitaba. Sostenerlo ahora, 20 años después, era como sostener un fantasma. Cada página gastada, cada esquina doblada, era un testimonio del amor que habían compartido. Un amor que su padre no solo había destruido, sino que también había intentado borrar, guardando su último vestigio como un secreto vergonzoso. La rabia se transformó en un dolor agudo y punzante, una certeza absoluta de lo que tenía que hacer. Ese día, un nuevo Daniel Joaquín caminó por la ceniza. Su rostro seguía siendo severo, pero la amargura había sido reemplazada por una determinación helada. Los jornaleros notaron el cambio. El patrón no gritaba órdenes, las daba en un tono bajo y cortante que infundía más temor que sus habituales exabruptos. Había una tormenta contenida en sus ojos, una energía peligrosa que todos percibieron y nadie se atrevió a cuestionar. Pasó la mañana supervisando el trabajo en los viñedos, pero su mente estaba en otro lugar, planeando cada palabra, cada gesto del encuentro que sabía que era inevitable. La farsa había terminado. Era hora de que la verdad, toda la verdad, saliera a la luz, sin importar cuán dolorosa fuera. A media tarde llamó a Mateo a su despacho. El capataz entró con cautela, esperando alguna reprimenda. Pero Daniel estaba de pie junto a la ventana, dándole la espalda. Sin volverse, dijo con una voz carente de toda emoción, dijo: «Ve a la cocina. Dile a Ana que la espero en el viejo roble del lindero, que venga de inmediato». Mateo se quedó helado. El roble. Hacía 20 años que nadie en la finca mencionaba ese lugar en presencia del patrón. Era un territorio prohibido, un santuario del dolor al que Daniel jamás se acercaba. Entendió en ese instante que algo fundamental estaba a punto de suceder. Asintió en silencio y salió del despacho, con el corazón encogido por un mal presentimiento. La noticia cayó sobre Ana Victoria como una losa de hielo. Cuando Mateo le transmitió el mensaje con la mirada compasiva de quien anuncia una desgracia, ella sintió que el suelo se abría bajo sus pies. El roble, el lugar donde le había entregado su corazón y sus sueños. ¿Por qué allí? La única explicación posible era la peor de todas. Él lo sabía. Sabía quién era ella, y la había convocado a la escena de su antigua felicidad para ejecutar su sentencia, para humillarla antes de expulsarla. El pánico la paralizó por un momento, pero la obediencia, arraigada tras años de servidumbre, la empujó a moverse. Se quitó el delantal con manos torpes, alisó su vestido y salió de la cocina, caminando como un autómata hacia su destino. El camino hacia el lindero de la finca nunca le había parecido tan largo. Cada paso levantaba una pequeña nube de polvo que parecía burlarse de la tormenta que se desataba en su interior. El sol de la tarde teñía los olivos de un color dorado y melancólico, y el aire olía a romero y a tierra caliente. Eran los olores de su juventud, de los paseos furtivos con Daniel, de las promesas susurradas cuando el mundo parecía un lugar lleno de posibilidades. Ahora, ese mismo paisaje era el escenario de su inminente desolación. Veía la silueta del roble a lo lejos, majestuoso e imponente, como un juez silencioso que había esperado 2 décadas para presenciar el final de su historia. Las lágrimas pugnaban por salir, pero se las tragó. No le daría la satisfacción de verla llorar. Cuando llegó, él ya estaba allí, de espaldas a ella, mirando hacia las colinas lejanas. Su figura era una silueta oscura contra el cielo anaranjado. No se movió cuando ella se acercó, ni siquiera cuando se detuvo a unos pasos de distancia. El silencio entre ellos era denso, pesado, cargado con el peso de 20 años de palabras no dichas. Ana esperó, con el corazón latiendo descontrolado en su pecho, preparada para lo peor. Podía sentir la tensión emanando de él, una energía contenida que parecía a punto de explotar. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, él se giró lentamente para mirarla. Su rostro era una máscara indescifrable, pero sus ojos ardían con una intensidad que la traspasó. No hubo saludos, ni preámbulos.
Daniel la miró fijamente durante un largo instante, como si estuviera tratando de encontrar a la joven que recordaba en el rostro de aquella mujer cansada y triste. Luego, sin decir una palabra, metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó el pequeño libro de poemas. Lo sostuvo en la palma de su mano, entre los dos, como una ofrenda o una acusación. La cubierta de cuero gastado brilló bajo la luz del atardecer. Ana Victoria ahogó un grito al verlo. Su regalo, el último pedazo de su alma que creía perdido para siempre. La mirada de Daniel no se apartó de la suya cuando preguntó, con una voz ronca que apenas era un susurro, «Creo que esto te pertenece». El mundo de Ana Victoria se detuvo. Ver aquel libro en manos de él, en ese lugar, era la confirmación de todas sus pesadillas. No había escapatoria. La verdad estaba allí, entre ellos, tan tangible como el cuero viejo del libro. Sus rodillas flaquearon y tuvo que apoyarse en el tronco del roble para no caer. Las lágrimas que había contenido con tanto esfuerzo brotaron sin control, trazando surcos limpios en sus mejillas cubiertas por el polvo del camino. No podía hablar, solo asentir con la cabeza, una y otra vez, mientras los sollozos le sacudían el cuerpo. Era una confesión sin palabras, una rendición total. Había sido descubierta, y ahora solo le quedaba esperar el golpe final, la orden de desaparecer de su vida para siempre. Pero Daniel no reaccionó con la furia que ella esperaba, ni con el desprecio que había ensayado en su mente 1000 veces. En su lugar, vio en sus ojos un abismo de dolor que reflejaba el suyo propio. Permaneció inmóvil, dejando que el peso de 20 años de mentira se asentara entre ellos, en el aire quieto del atardecer. El llanto de Ana fue amainando, convirtiéndose en un temblor silencioso que sacudía todo su cuerpo. Fue entonces cuando él habló, con una voz que ya no era la del patrón, sino la de un hombre roto que busca los pedazos de su vida. Con una calma terrible le dijo, «Cuéntamelo todo, desde el principio». No como una orden, sino como una súplica. Necesitaba escuchar la historia completa del veneno que los había separado. Y Ana habló. Entre sollozos y palabras entrecortadas, la historia brotó como un torrente contenido durante demasiado tiempo. Le contó la visita de su padre, don Joaquín, a la humilde casa de sus padres. Describió su mirada fría, sus palabras afiladas como cuchillos, la amenaza velada que pendía sobre su familia. Le explicó cómo un hombre tan poderoso podía arruinar a un simple labrador con solo un chasquido de dedos, cómo la acusó de ser una cazafortunas y una deshonra para el apellido de su hijo. Le confesó el terror que sintió, no por ella misma, sino por sus padres, por sus hermanos pequeños. Era una muchacha de campo, sin armas para luchar contra un terrateniente que era dueño de la tierra que pisaban y del aire que respiraban. No podía hablar, solo asentir con la cabeza, una y otra vez, mientras los sollozos le sacudían el cuerpo. Era una confesión sin palabras, una rendición total. Había sido descubierta, y ahora solo le quedaba esperar el golpe final, la orden de desaparecer de su vida para siempre. Pero Daniel no reaccionó con la furia que ella esperaba, ni con el desprecio que había ensayado en su mente 1000 veces. En su lugar, vio en sus ojos un abismo de dolor que reflejaba el suyo propio. Permaneció inmóvil, dejando que el peso de 20 años de mentira se asentara entre ellos, en el aire quieto del atardecer. El llanto de Ana fue amainando, convirtiéndose en un temblor silencioso que sacudía todo su cuerpo. Fue entonces cuando él habló, con una voz que ya no era la del patrón, sino la de un hombre roto que busca los pedazos de su vida. Con una calma terrible le dijo, «Cuéntamelo todo, desde el principio, no como una orden, sino como una súplica». Necesitaba escuchar la historia completa del veneno que los había separado. Y Ana habló. Entre sollozos y palabras entrecortadas, la historia brotó como un torrente contenido durante demasiado tiempo. Le contó la visita de su padre, don Joaquín, a la humilde casa de sus padres. Describió su mirada fría, sus palabras afiladas como cuchillos, la amenaza velada que pendía sobre su familia. Le explicó cómo un hombre tan poderoso podía arruinar a un simple labrador con solo un chasquido de dedos, cómo la acusó de ser una cazafortunas y una deshonra para el apellido de su hijo.
Le confesó el terror que sintió, no por ella misma, sino por sus padres, por sus hermanos pequeños. Era una muchacha de campo, sin armas para luchar contra un terrateniente que era dueño de la tierra que pisaban y del aire que respiraban. Él la escuchaba sin interrumpir, con el rostro tenso y las manos apretadas en puños a los costados. Cada palabra de ella era una imagen que se formaba en su mente, una escena de una obra de teatro cruel en la que él había sido el espectador ciego. Veía a su padre, no como el hombre severo pero justo que recordaba, sino como un tirano calculador. La rabia que había sentido por ella durante 2 décadas se redirigió con una violencia inaudita hacia la memoria de su progenitor. Pero junto a la rabia sentía una ola de culpa que lo ahogaba. Él debería haberla protegido, debería haber luchado por ella, debería haber sido más fuerte que las mentiras de su padre. Pero fue joven, orgulloso y demasiado fácil de envenenar. La confesión continuó, desgranando los detalles más sórdidos del acuerdo. No fue solo una amenaza verbal, fue una transacción. Don Joaquín les ofreció una salida, una pequeña finca en una provincia lejana, suficiente para que su familia pudiera empezar de nuevo, lejos de allí donde nadie los conociera. El precio era el silencio absoluto. Debían desaparecer de la noche a la mañana, sin dejar rastro, sin una carta, sin una despedida. Debían prometer, bajo juramento, que nunca más intentarían contactar con él. Su padre, un hombre honrado pero quebrado por las malas cosechas, se vio atrapado entre la miseria y el honor de su hija, y por miedo a lo primero, sacrificó lo segundo. Aquellos recibos que había encontrado en la caja de caudales ahora tenían un rostro, una historia, un dolor. No eran solo papeles, eran el precio de una vida, el coste de 20 años de soledad. Daniel sintió una náusea profunda al comprender la frialdad con la que su padre había orquestado todo. No había sido un acto de pasión o de protección paterna distorsionada, había sido un negocio. Había comprado el futuro de su hijo como quien compra una yunta de bueyes. Miró sus propias manos, las manos de un terrateniente, las mismas que habían trabajado esa tierra con orgullo, y por primera vez sintió la vergüenza de un poder heredado que había sido utilizado para aplastar en lugar de para construir. Cuando sus palabras se extinguieron, el silencio que cayó sobre ellos ya no era de tensión, sino de agotamiento, un silencio de almas vaciadas. Ana seguía apoyada en el roble, temblando, esperando su juicio. Daniel dio un paso hacia ella, lento, vacilante, no la tocó. Se agachó y recogió el pequeño libro del suelo donde había caído durante el llanto de ella. Lo limpió del polvo con una delicadeza que ella no le había visto jamás, y se lo tendió. No con la pregunta de antes, sino como una restitución. «Tómalo», le dijo con la voz ronca. «Siempre fue tuyo». Aquel simple gesto fue más elocuente que cualquier palabra de perdón. Era el primer ladrillo de un puente que empezaba a construirse sobre un abismo de 20 años. El regreso a la casa principal fue un viaje a un territorio desconocido. Caminaron uno al lado del otro, sin rozarse, manteniendo una distancia que ya no era de jerarquía, sino de respeto y de una profunda timidez. El sol se había puesto, y las sombras largas de los olivos los envolvían. Los jornaleros que terminaban su jornada los observaron con la boca abierta, sin entender qué hacía el patrón caminando junto a la cocinera en un silencio tan solemne, viniendo del roble prohibido. Los susurros empezaron de inmediato, una ola que se extendería por toda la finca antes del amanecer. La historia de la ceniza acababa de cambiar de rumbo, y todos, de alguna manera, lo presintieron en el aire. Para Ana, el alivio era una marea que arrastraba consigo el miedo a lo desconocido. La verdad había salido a la luz, pero ¿y ahora? ¿Qué eran ellos? ¿2 extraños unidos por un fantasma? ¿Podría él mirarla sin ver en ella 20 años de ausencia? ¿20 años de rencor mal dirigido? Para Daniel, el deseo de borrar el pasado y empezar de nuevo luchaba contra el hábito del hombre en que se había convertido. La soledad había sido su compañera fiel durante tanto tiempo que no sabía cómo vivir sin ella. Permitirse sentir, permitirse ser vulnerable, era un acto de valentía que le aterrorizaba más que enfrentarse a una mala cosecha o a una revuelta de jornaleros. Fue Mateo quien entendió, sin necesidad de palabras, que algo fundamental había ocurrido.
Cuando los vio llegar juntos, con los rostros marcados por una emoción que no supo nombrar, desvió la atención de los demás con una orden brusca sobre el reparto del jornal. Se acercó a ellos con discreción y dirigiéndose a Daniel, le informó de que la cena estaría lista en breve, tratando de devolver una apariencia de normalidad a una situación que era todo menos normal. Su mirada se posó un instante en Ana, y en sus viejos ojos hubo un destello de comprensión y de una profunda compasión. El viejo capataz, guardián de los secretos de la finca, acababa de sumar uno más a su colección. Aquella noche, la cena no se sirvió en el comedor formal, con Daniel en la cabecera y el resto de la casa en silencio. Por primera vez en meses, él entró en la cocina cuando Ana preparaba una comida sencilla para sí misma. Se sentó en la tosca mesa de madera, en lugar de los sirvientes, y esperó. Cuando ella le sirvió un plato, él empezó a hablar. No fue una conversación fluida, sino una serie de preguntas y respuestas fragmentadas, con largos silencios entre ellas. Le preguntó por su vida durante aquellos años, por sus padres, por los lugares donde había vivido. Y ella le contó la historia de su exilio, una vida de trabajo duro y de recuerdos persistentes. Estaban, torpemente, empezando a conocer al extraño que tenían delante. La conversación en la cocina fluía a trompicones, como un arroyo que busca su cauce después de una larga sequía. Eran dos extraños que se conocían mejor que nadie en el mundo, y esa contradicción llenaba el aire de una electricidad incómoda. Daniel le preguntaba por su vida, por los pueblos sin nombre en los que había servido, por la salud de sus padres ya fallecidos. Cada respuesta de ella era un pequeño fragmento del mosaico de 20 años de exilio. Una vida vivida en tonos grises, siempre con la sombra de la ceniza proyectándose sobre ella. Él escuchaba, y cada palabra era como una gota de ácido que disolvía un poco más la coraza de amargura que había llevado puesta durante media vida. El hombre que la había odiado estaba desapareciendo, y en su lugar emergía el joven que la había amado, ahora con el rostro y el alma llenos de cicatrices. De repente, una pregunta sencilla de Daniel rompió la frágil calma. La miró a los ojos, con una intensidad que la hizo temblar, y le preguntó con una voz apenas audible: ¿Fuiste feliz, Ana? ¿En todo este tiempo hubo algún momento en que fueras verdaderamente feliz? La pregunta no era una acusación, sino una búsqueda desesperada de algún consuelo, de alguna prueba de que no todo había sido dolor. Pero la verdad no ofrecía consuelo. Ana bajó la mirada hacia sus manos, enrojecidas y agrietadas por el trabajo, y negó lentamente con la cabeza. No, Daniel, sobreviví. Cuidé de los míos, pero la felicidad se quedó enterrada aquí, bajo el viejo roble. Cada día fue una penitencia, un recordatorio constante de lo que me habían arrebatado, de lo que te habían hecho creer. Esa respuesta fue la chispa que incendió la pólvora. Daniel se levantó de golpe, y la silla de madera chirrió contra el suelo de piedra con un sonido violento. Empezó a caminar por la cocina como un animal enjaulado, con las manos en la cabeza, incapaz de contener el torbellino de furia y dolor que se había desatado en su interior. Ya no era rabia contra su padre, un fantasma intocable, ni contra ella, una víctima. Era una furia impotente contra el tiempo, contra el destino, contra los 20 años que les habían sido robados. 20 años, repetía en un murmullo sordo, como una letanía. 20 años creyendo una mentira, alimentando un odio que me ha consumido por dentro. 20 años siendo un hombre muerto en vida, mientras tú, pagabas por un crimen que no cometiste. Su voz se quebró al final y golpeó la pared de piedra con el puño cerrado. No fue un golpe de amenaza, sino de pura desesperación. El sonido sordo resonó en el silencio de la cocina. Se giró hacia ella y por primera vez Ana vio sus ojos llenos de lágrimas. No eran las lágrimas de un patrón, sino las de un hombre despojado de todo. Y yo te odié, Ana. Dios mío, cómo te odié. Cada mañana al despertar, mi primer pensamiento era para la mujer que me había traicionado. Cada noche me dormía con el sabor amargo de tu abandono. He construido mi vida entera sobre ese odio, y ahora descubro que he estado odiando a un fantasma, que he estado odiando a la única persona que, probablemente, me ha amado de verdad en este mundo.
El desahogo de Daniel fue tan brutal, tan honesto, que rompió la última barrera que quedaba entre ellos. Ana se levantó y, sin pensarlo, se acercó a él. No lo tocó, pero se plantó frente a él, obligándolo a mirarla. Su propia voz, ahora firme, cortó el aire. No cargues tú solo con esa culpa, Daniel. Yo también la tengo. Cada día de estos 20 años me he preguntado si hice lo correcto. Tenía miedo, sí. Era una muchacha asustada ante un hombre que tenía el poder de destruir a mi familia. Pero debí ser más valiente. Debí haber encontrado una manera de hacerte llegar la verdad. Debí haber luchado por nosotros, en lugar de aceptar mi destino como una oveja que va al matadero. Mi silencio también nos condenó. Aquella confesión mutua, aquel reparto de culpas y de dolores, fue el bálsamo que ambas almas necesitaban. La rabia se disipó, dejando en su lugar una tristeza profunda, vasta como el campo andaluz al anochecer. Ya no había secretos, ni mentiras, ni rencores. Solo quedaban dos personas que se habían amado en la juventud y que ahora se reencontraban en la madurez, con las vidas rotas y la esperanza herida, pero con la verdad por fin sobre la mesa. Daniel la miró y ya no veía a la cocinera, ni a la traidora, ni a la extraña. Veía a Ana, su Ana, la mujer cuyo rostro había intentado olvidar durante 2 décadas sin conseguirlo ni un solo día. Y en esa mirada, ella también se reconoció a sí misma. Lentamente, como si temiera que fuera un sueño del que pudiera despertar, Daniel levantó la mano y le acarició la mejilla. Fue un gesto torpe, desacostumbrado a la ternura, pero cargado con el peso de 20 años de anhelo. Su pulgar rozó las líneas de expresión que el tiempo y el sufrimiento habían dibujado alrededor de sus ojos. Estas marcas, susurró con la voz rota, no deberían estar aquí. Tú deberías haber reído durante todos estos años, no llorado. Ana cerró los ojos, entregándose a aquel contacto que había creído perdido para siempre. Una lágrima solitaria se deslizó por su piel y se mezcló con el polvo del trabajo en los dedos de él. Era la absolución que ambos necesitaban. En ese momento, Daniel tomó una decisión, la decisión que debería haber tomado 20 años atrás. Le cogió la mano con firmeza, una mano que ya no era para dar órdenes, sino para ofrecer un ancla. Se acabó, Ana. Todo esto se acabó. Esta cocina no es tu lugar, nunca lo fue. Sin darle tiempo a reaccionar, la guió fuera de la penumbra de la cocina, a través de los pasillos silenciosos de la casa que debería haber sido suya, hasta llegar al gran salón principal. Se detuvo justo debajo del imponente retrato al óleo de su padre. Durante un largo instante, miró el rostro severo y autoritario del hombre que había orquestado su desgracia, pero ya no con el respeto filial de antaño, sino con la fría piedad que se reserva para los tiranos caídos. Con su otra mano, tiró con fuerza del cordón de la campanilla que llamaba al servicio. El sonido agudo y claro resonó por toda la casa, un sonido que no se había escuchado a esas horas en mucho tiempo. Mateo fue el primero en aparecer, con el rostro lleno de preocupación, seguido de un par de sirvientas que se quedaron en el umbral, temerosas. Daniel no les dirigió la mirada. Sus ojos estaban fijos en Ana, que seguía a su lado, pálida y temblorosa, sin entender qué estaba sucediendo. Cuando Mateo estuvo frente a ellos, Daniel habló con una voz clara y resonante, una voz que no admitía réplica y que estaba destinada a ser escuchada por todos, presentes y ausentes. A partir de este momento, anunció, Ana Victoria es la señora de esta casa, el lugar que nunca debió abandonar. El silencio que siguió a sus palabras fue más atronador que cualquier grito. Las sirvientas se taparon la boca con las manos, con los ojos desorbitados por el asombro. Mateo, sin embargo, no mostró sorpresa. Una lenta sonrisa, cargada de la sabiduría de los años, se dibujó en su rostro arrugado. Miró a Ana, luego a Daniel, y asintió levemente, un gesto de lealtad y de justicia poética. Por fin parecían decir sus ojos. Por fin se ha enderezado lo que se torció hace tanto tiempo. Sabía que el escándalo sacudiría la comarca, que las lenguas viperinas no tardarían en moverse,
Pero en ese momento, en el gran salón de la ceniza, solo había espacio para la restitución de un honor robado y el comienzo de una nueva historia. La noticia corrió por la finca como un reguero de pólvora. Al amanecer, no había un solo jornalero que no supiera que la cocinera silenciosa era en realidad la prometida perdida del patrón. Hubo incredulidad, murmullos de desaprobación, juicios velados en las miradas. La estricta jerarquía social del campo se había hecho añicos. Pero también hubo un respeto silencioso por la magnitud de aquel amor que había sobrevivido a 2 décadas de mentiras y separación. La historia de Daniel y Ana se convirtió en una leyenda susurrada entre los olivos, un cuento de fantasmas y de justicia tardía que se contaría a las generaciones venideras. La ceniza, que había sido un lugar de luto y silencio, empezó a despertar de su largo letargo. Los días que siguieron fueron un torpe aprendizaje. Daniel y Ana tuvieron que aprender a ser ellos mismos de nuevo, sin las máscaras del patrón y la empleada. Tuvieron que aprender a hablar de cosas triviales, a compartir el desayuno en la gran mesa del comedor, a caminar juntos por los campos sin la sombra de la jerarquía entre ellos. No fue fácil. 20 años de soledad y de costumbres arraigadas no se borraban de la noche a la mañana. Había silencios incómodos, gestos vacilantes, miedos no expresados. Eran 2 extraños intentando reconstruir un puente sobre un abismo, usando los viejos planos de un amor que apenas recordaban cómo era. Una tarde, mientras el sol teñía de oro los viñedos, Daniel la llevó de nuevo al viejo roble. Esta vez no había tensión ni lágrimas, solo una calma melancólica. Se sentaron bajo sus ramas como solían hacer de jóvenes, y él le tendió la mano. No para guiarla, sino para que ella la tomara si quería. Ella entrelazó sus dedos con los de él, y se quedaron en silencio, mirando el horizonte. «No podemos recuperar el tiempo perdido, Ana», dijo él finalmente con la voz serena. «Esos 20 años se han ido para siempre. Pero podemos cuidar de los años que nos quedan. Podemos hacer que cada día que nos quede valga por 2 de los que nos robaron». Aquella promesa no fue la de un amor apasionado y juvenil, sino la de un compromiso maduro, forjado en el dolor y la pérdida. Ana apoyó la cabeza en su hombro y por primera vez en mucho tiempo sintió que estaba en casa. La ceniza ya no era su refugio ni su prisión, era su hogar. Y Daniel ya no era el fantasma de un amor perdido ni el patrón amargado, era su compañero, el hombre con el que iba a construir un futuro sobre las ruinas del pasado. El cortijo empezó a cambiar, las ventanas se abrieron de par en par, dejando que la luz y el aire fresco inundaran las estancias sombrías. Se oyeron risas en los pasillos, y el olor a pan recién hecho de la cocina se mezcló con el de las flores que Ana plantó en el jardín. Daniel Joaquín también se transformó. La dureza de su rostro se suavizó, y aunque nunca perdió su aire severo, en sus ojos apareció un brillo de paz que nadie le había visto antes. Siguió siendo un patrón exigente, pero ahora gobernaba la finca con justicia y no con amargura. Los jornaleros aprendieron a respetarlo no solo por su autoridad, sino por la inmensa fortaleza que había demostrado al derribar los muros de su propio orgullo para abrazar una verdad dolorosa. Se convirtió en la prueba viviente de que la verdadera fuerza de un hombre no reside en cuánta tierra posee, sino en su capacidad para perdonar, para amar y para empezar de nuevo, sin importar cuántos años hayan pasado. La vida en la ceniza encontró un nuevo riplo, uno más lento y más humano. Daniel y Ana no intentaron borrar las cicatrices, aprendieron a vivir con ellas como un recordatorio constante de la fragilidad de la felicidad y del alto precio que a veces hay que pagar por ella. Su historia se convirtió en el alma de la finca, una presencia invisible que impregnaba cada olivo, cada vid, cada piedra de la casa. Demostraron a todos que hay heridas que solo el amor que las causó puede curar, y que, a veces, el destino concede una segunda oportunidad no para olvidar el pasado, sino para por fin entenderlo y darle un sentido. Y así, bajo el sol de Andalucía, 2 vidas que habían sido cruelmente separadas encontraron la manera de volver a unirse, no donde lo habían dejado, sino en un lugar nuevo,
un lugar construido con los escombros del dolor y cimentado con la argamasa de la verdad. La ceniza, que nació de la amargura, renació del perdón, convirtiéndose en un símbolo de que incluso después del invierno más largo y más oscuro, la primavera siempre encuentra la manera de abrirse paso. Su amor no borró el pasado, pero le dio un nuevo final, uno que ellos mismos escribieron, juntos. Si crees que la verdad siempre debe encontrar su camino y que la justicia, aunque a veces tarda, siempre llega para quien tiene el valor de esperarla, por favor comparte este video. No te olvides de suscribirte para más relatos profundos sobre casos reales del interior que necesitan ser contados. Y si esta historia te ha conmovido, comenta aquí abajo la palabra justicia. Gracias por escuchar. La noticia de que la cocinera era ahora la señora de la ceniza cayó sobre los jornaleros como una helada tardía en primavera, de esas que queman los brotes tiernos y dejan el campo en un silencio desconcertado. La incredulidad fue la primera reacción, seguida de un torrente de murmullos que se extendió desde los establos hasta los lavaderos. Para algunos era un escándalo sin precedentes, una afrenta a las normas no escritas que regían sus vidas, donde cada cual conocía su lugar y no se atrevía a cruzar las fronteras invisibles del estatus. Para otros, los más viejos, los que recordaban vagamente la historia de la prometida desaparecida, era un acto de justicia poética, la resolución de un cuento de fantasmas que había perseguido a la finca durante 2 décadas. La ceniza se había convertido, de la noche a la mañana, en el escenario de una leyenda viva, y cada gesto de sus protagonistas era observado y analizado con una mezcla de temor, envidia y una secreta admiración. Esa primera noche, el inmenso dormitorio principal, con su cama de caoba oscura y sus cortinas de pesado terciopelo, se convirtió en un territorio tan vasto y desconocido como los 20 años que los habían separado. Daniel le ofreció la cama, mientras él se preparaba para dormir en un catre en la antecámara, un gesto de respeto que hablaba más de su torpeza emocional que de otra cosa. No hubo palabras de amor, ni abrazos apasionados, solo un silencio denso, cargado de la enormidad de todo lo que había sucedido. Eran 2 náufragos que habían llegado a la misma orilla después de una larga tormenta, exhaustos y desorientados, sin saber muy bien cómo empezar a reconstruir un refugio con los restos del naufragio. Cada uno, en la soledad de su lecho, se enfrentó a la vertiginosa realidad de tener una segunda oportunidad, un regalo tan anhelado como aterrador. El primer acto de la nueva era en la ceniza tuvo lugar a la mañana siguiente, y fue un acto silencioso pero de una contundencia demoledora. Daniel entró en el gran salón, donde el retrato de su padre, con su mirada severa y su gesto autoritario, presidía la estancia como un juez perpetuo. Sin decir una palabra, subió a una silla y con un esfuerzo que era tanto físico como emocional, descolgó el pesado lienzo de la pared. El rectángulo de yeso más claro que quedó al descubierto fue como una herida recién abierta, la prueba visible de una ausencia que, por primera vez, se sentía como una liberación. No guardó el cuadro en ningún desván, lo llevó al fondo del establo y lo cubrió con una lona vieja, enterrando simbólicamente al tirano que había gobernado sus vidas incluso desde la tumba. Ana lo observó desde la puerta, y en ese gesto entendió que el pasado, por fin, empezaba a perder su poder sobre ellos. Para Ana, asumir su nuevo rol fue una lucha diaria contra 20 años de costumbre y sumisión. Las criadas, que hasta el día anterior habían sido sus compañeras, ahora la llamaban señora y bajaban la mirada a su paso, creando una distancia que la hería profundamente. Se sentía como una impostora en su propia casa, incómoda con los vestidos de seda que Daniel le había comprado en el pueblo, y torpe al dar órdenes sobre un menú que, hasta hacía poco, ella misma cocinaba. A menudo se escapaba a la cocina al amanecer buscando el consuelo familiar del olor a leña y café, y se preparaba su propio desayuno, un pequeño acto de rebeldía contra un destino que aún le parecía demasiado grande. Era en esos momentos, con las manos manchadas de harina, cuando se sentía más ella misma, la mujer que había sobrevivido, no la señora que aún no sabía ser.
Daniel, con una sensibilidad que ni él mismo sabía que poseía, comprendió su lucha. En lugar de forzarla a ocupar el trono vacío, decidió bajar él de su pedestal. Empezó a tomar el desayuno en la tosca mesa de la cocina, rompiendo una tradición de generaciones. Al principio, su presencia incomodaba a todos, pero poco a poco, aquellos desayunos se convirtieron en el nuevo corazón de la casa. Allí, entre el calor del hogar y el murmullo de la vida cotidiana, empezaron a hablar de verdad, no de las grandes tragedias del pasado, sino de las pequeñas cosas, del tiempo, de la próxima cosecha, de los rosales que Ana quería plantar en el jardín delantero. Estaban aprendiendo a construir una intimidad en el único lugar donde ella se sentía segura, demostrando que el verdadero hogar no es una estancia, sino un espacio compartido. La noticia del drástico cambio en la ceniza no tardó en cruzar los linderos de la finca y llegar a los oídos de la pequeña nobleza rural de la comarca. El escándalo fue mayúsculo. Que un terrateniente de la talla de Daniel Joaquín elevara a su cocinera al estatus de señora de la casa era una subversión intolerable del orden social. Las invitaciones a cacerías y reuniones sociales dejaron de llegar. Cuando Daniel iba al pueblo a tratar asuntos, se encontraba con espaldas que se giraban a su paso y saludos fríos que eran peores que un insulto directo. Lo estaban convirtiendo en un paria, castigando su osadía de anteponer el amor a las convenciones. Pero por primera vez en su vida, a Daniel no le importó. El aislamiento que antes había sido su cárcel autoimpuesta, ahora era el muro que protegía su frágil y recién recuperada felicidad. Juntos decidieron que para construir un futuro debían hacer las paces con los fantasmas del pasado de una manera tangible. Una tarde lluviosa, abrieron los viejos baúles de cedo que habían pertenecido a la madre de Daniel, guardados en el desván durante décadas. Dentro, entre ropas apolilladas y recuerdos olvidados, encontraron pequeños tesoros de su juventud que el padre de Daniel, en su afán por borrar a Ana, había confiscado y escondido. Apareció un pañuelo bordado con sus iniciales, un programa de una feria del pueblo donde habían bailado por primera vez, una colección de flores prensadas que él le había regalado. Cada objeto era una punzada de dolor por el tiempo perdido, pero también una prueba irrefutable de que su amor había sido real, vibrante y digno de ser recordado. El hallazgo más doloroso y, a la vez más sanador, fue una pequeña caja de música de madera. Dentro, junto a un mechón de pelo castaño de Ana, había una pila de pequeñas notas arrugadas. Eran los poemas que él le escribía, los mismos que ella creía haber perdido para siempre. Su padre no los había quemado, los había guardado, quizás como un trofeo de su victoria, o quizás, en un rincón retorcido de su conciencia, como un recordatorio de la felicidad que había destruido. Leer aquellas palabras juveniles, llenas de promesas y de un amor sin fisuras, fue como abrir una ventana a un mundo que creían muerto. Lloraron juntos, no de tristeza, sino de una emoción abrumadora al recuperar aquellos fragmentos de sus almas que les habían sido robados. Fue un exorcismo, una ceremonia íntima que los unió más que cualquier bendición. Sintiéndose fortalecido por esa reconciliación con su propia historia, Daniel decidió enfrentar los murmullos de la finca de frente. Un domingo, después de la misa improvisada que el párroco del pueblo ofrecía en la ermita de la finca, reunió a todos los trabajadores en el patio principal. Con Ana a su lado, de pie, con la cabeza alta, les contó la verdad. No con detalles escabrosos, sino con la simple y llana honestidad de un hombre que admite una injusticia. Les habló de un amor juvenil, de la crueldad de un padre, y de 20 años de un error que ahora estaba dispuesto a enmendar. No pidió su aprobación, sino su respeto por la mujer que siempre debió ser la señora de la ceniza. Su discurso, directo y sin adornos, silenció la mayoría de las críticas. La lealtad de sus hombres, forjada en años de trabajo codo con codo, pesó más que el chismorreo. Ana, por su parte, encontró su propia manera de reclamar la casa como suya, no a través de órdenes, sino transformando el espacio. Empezó por las estancias que habían permanecido cerradas desde la muerte de la madre de Daniel.
habitaciones que olían a encierro y a tristeza. Abrió de par en par las ventanas, dejando que el sol de Andalucía y el aire del campo barrieran las sombras. Quitó las pesadas fundas que cubrían los muebles, pulió la plata empañada y llenó los jarrones con flores silvestres que ella misma recogía en sus paseos. La casa, que durante 20 años había sido un mausoleo del dolor de su dueño, empezó a respirar de nuevo. Cada cortina descorrida, cada mueble desempolvado, era una afirmación de vida, una declaración de que el tiempo del luto por fin había terminado. La relación entre ellos evolucionó de la cautela a una profunda y serena complicidad. Los largos silencios ya no eran incómodos, sino que estaban llenos de un entendimiento mutuo que no necesitaba palabras. Descubrieron que, a pesar de los años y del dolor, seguían reconociendo el alma del otro. Él adivinaba su tristeza en la forma en que entornaba los ojos, y ella sabía cuándo una pesadilla sobre el pasado lo había despertado por la tensión en su mandíbula al amanecer. Eran dos mitades de un todo, que aunque abolladas y oxidadas por el tiempo, encajaban a la perfección. El amor que renació entre ellos no tenía la urgencia febril de la juventud, sino la fuerza tranquila y resistente de un olivo centenario, capaz de soportar cualquier tormenta. El paso definitivo lo dieron una mañana de primavera, sin anuncios ni preparativos. Daniel la llevó al ayuntamiento del pueblo más cercano, un lugar donde no eran conocidos, donde no eran el terrateniente y su antigua cocinera, sino simplemente un hombre y una mujer. Se casaron en el despacho del alcalde, con 2 funcionarios como únicos testigos. No hubo fiesta, ni invitados, ni vestido blanco, solo la firma en un papel que oficializaba lo que sus corazones sabían desde siempre, que se pertenecían el uno al otro. Fue un acto privado, casi secreto, una declaración de que su unión no necesitaba la aprobación del mundo, porque estaba legitimada por la verdad y por un amor que había demostrado ser más fuerte que el tiempo, el orgullo y la muerte misma. Al regresar a la ceniza, ya como marido y mujer, reunieron a Mateo y a las criadas más leales en el salón principal. Daniel les mostró el certificado de matrimonio con una sonrisa que le iluminó el rostro por primera vez en 20 años. La celebración fue sencilla, una cena especial en la gran mesa del comedor, por fin ocupada por una familia. Mateo, con los ojos húmedos, brindó por ellos, no solo por su felicidad, sino por la lección que habían dado a todos, que la verdadera nobleza no está en la sangre ni en la tierra, sino en la capacidad de un corazón para perdonar y volver a amar. Aquella noche, las luces del cortijo brillaron hasta tarde, como un faro de esperanza en medio de la oscuridad del campo andaluz. Con el tiempo, la historia de Daniel y Ana se tejió en el folclore de la comarca. Dejaron de ser un escándalo para convertirse en una leyenda, un relato que los abuelos contaban a sus nietos en las noches de invierno. La ceniza floreció como nunca antes. La risa de Ana se convirtió en la banda sonora de la casa, y la serenidad de Daniel se reflejó en la prosperidad de sus tierras. Juntos demostraron que es posible construir un futuro sobre las ruinas del pasado, no olvidando las cicatrices, sino aceptándolas como el mapa que los había llevado de vuelta a casa, el uno al otro. Transformaron un legado de tiranía y dolor en uno de amor, redención y una inquebrantable fe en las segundas oportunidades. Los años pasaron, y el cabello de ambos se tiñó de plata, como las hojas de los olivos bajo la luna. Una tarde de otoño, sentados en un banco bajo el viejo roble, observaban el atardecer en silencio. Ya no necesitaban hablar de los 20 años perdidos, porque los habían llenado con 30 años de vida compartida, una vida plena y serena. Él le cogió la mano, una mano que ya no era la de una cocinera, sino la de su compañera, y la sintió tan familiar como la suya propia. Habían cerrado el círculo. El dolor no había sido en vano, había sido el crisol que había purificado su amor, haciéndolo indestructible. Y así, en el corazón de Andalucía, un amor que fue enterrado vivo por la mentira y el orgullo, demostró que las raíces más profundas son las que, incluso después del invierno más cruel, siempre encuentran la manera de volver a florecer.
La historia de la ceniza se convirtió en un testamento eterno de que la justicia emocional, aunque tarde, siempre llega, y que el único hogar verdadero es aquel donde el corazón por fin puede descansar en paz, sin fantasmas ni deudas pendientes. Su legado no fueron las tierras ni la riqueza, sino la prueba de que el amor, cuando es real, tiene la última palabra. El verdadero legado de Daniel y Ana no se mediría en hectáreas de olivar ni en la calidad de sus cosechas, sino en la silenciosa y tenaz reconstrucción de dos vidas que el mundo había dado por perdidas. Su amor, renacido de las cenizas de un resentimiento de 20 años, no fue una continuación de la pasión juvenil que les fue arrebatada, sino algo completamente nuevo, más profundo y resiliente. No se trataba de reemplazar el dolor, sino de construir un nuevo significado para la existencia a su alrededor. Fue un pacto de supervivencia mutua, forjado no con promesas susurradas al viento, sino con el trabajo diario, la paciencia infinita y una ternura que había aprendido a valorar cada instante recuperado, cada amanecer compartido como un regalo que un día les fue negado. Cada día en la ceniza se convirtió en un pequeño acto de sanación. El trabajo en la tierra, que para Daniel había sido una penitencia para no pensar, se transformó en una terapia compartida. Cuidar de las vides, ver crecer los olivos, sentir el pulso de las estaciones, todo adquirió un nuevo sentido. Ya no era la lucha de un hombre solo contra sus fantasmas, sino el proyecto común de dos personas que plantaban sus esperanzas en el mismo suelo que una vez había sido testigo de su desdicha. El campo, con sus ciclos inmutables de muerte y renacimiento, les enseñó la lección más importante, que incluso después del invierno más duro, la vida siempre encuentra la manera de volver a brotar, y que las raíces, cuando son profundas, pueden sobrevivir a cualquier helada. Su vínculo trascendió con mucho lo que se entiende por un simple romance. Se convirtieron en los guardianes de la memoria del otro, los únicos capaces de comprender la profundidad de las cicatrices que ambos llevaban. No hablaban a menudo de los 20 años perdidos, no era necesario. El dolor estaba presente en los silencios compartidos, en la forma en que él le apartaba un mechón de pelo de la cara o en cómo ella le ponía una mano en el hombro cuando lo veía con la mirada perdida en el horizonte. Eran dos almas que habían aprendido a comunicarse en un lenguaje sin palabras, un dialecto hecho de gestos, de miradas y de la certeza absoluta de que, pasara lo que pasara, nunca más volverían a estar solos frente al abismo. El cortijo, que había sido un lugar de sombras y resentimiento, se impregnó de esta nueva paz. Los jornaleros, que al principio habían observado con recelo, terminaron por aceptar la nueva realidad con un respeto profundo. Vieron a su patrón, el hombre duro e implacable, transformarse en alguien capaz de una gentileza que nadie le hubiera creído posible. Y vieron a Ana, la mujer que había llegado como una sombra, convertirse en el alma de la finca, gobernando no con la autoridad de una señora, sino con la calidez de una matriarca que se preocupaba por cada uno de ellos como si fueran parte de su propia familia, una familia que el destino le había negado y que ahora construía con los retazos de su segunda vida. Los años se deslizaron sobre ellos con la suavidad del aceite de oliva, marcando sus rostros con nuevas arrugas que ya no eran de dolor, sino de serenidad. El cabello de Daniel se volvió completamente blanco, y los movimientos de Ana se hicieron más lentos, pero sus manos al encontrarse seguían encajando con la misma perfección que en su juventud. Se convirtieron en una institución en la comarca, una leyenda viva que se contaba en voz baja junto al fuego en las noches de invierno. La historia del patrón que fingió su inconsciencia para descubrir la verdad y que desafió todas las convenciones por el amor de su cocinera pasó de ser un escándalo a convertirse en un ejemplo de la fuerza indomable del corazón humano. Nunca tuvieron hijos propios, el tiempo para eso había pasado, y quizás, en el fondo, sentían que su historia, su reencuentro, era el único legado que necesitaban dejar. Su familia fue la propia finca, cada trabajador, cada olivo, cada piedra de la casa. Cuidaron de la ceniza como si fuera el hijo que no tuvieron, vertiendo en ella todo el amor y la dedicación que les quedaba. Y la tierra, agradecida, les devolvió con creces su esfuerzo, floreciendo con una vitalidad que no se había visto en generaciones, como si la propia naturaleza celebraba la paz que por fin había llegado a aquel rincón de Andalucía.
El retrato del padre de Daniel permaneció cubierto en el establo, olvidado pero no destruido. No lo quemaron, porque entendieron que el odio solo engendra más odio. Simplemente lo dejaron atrás, como un capítulo cerrado de un libro que ya no necesitaban leer. Habían aprendido que el perdón no consiste en olvidar, sino en recordar sin que duela, en aceptar que el pasado no se puede cambiar, pero que no tiene por qué dictar el futuro. Su felicidad no fue un acto de venganza contra el hombre que los separó, sino la afirmación más poderosa de que su tiranía, al final, no había conseguido ganar. Una tarde de otoño, muchos años después, cuando ya eran dos ancianos encorvados por el peso del tiempo, volvieron por última vez al viejo roble del lindero. Se sentaron en un banco que Daniel había construido para ella y se quedaron en silencio, mirando cómo el sol se ponía tras las colinas, tiñendo el cielo de los mismos colores anaranjados de aquel día de la confrontación. Él le cogió la mano, ahora nudosa y frágil, y se la llevó a los labios. «Gracias», le susurró con un hilo de voz. «Gracias por volver». Ella apoyó la cabeza en su hombro y con los ojos cerrados respondió. «Gracias por esperarme». No necesitaron decir nada más. En ese simple intercambio se resumía toda una vida de dolor, de espera y de redención. El roble, testigo mudo de sus promesas juveniles y de su reencuentro en la madurez, los acogió bajo sus ramas como si fueran dos de sus hijos pródigos que por fin habían encontrado el camino de vuelta a casa. El círculo se había cerrado. La herida, aunque nunca desaparecería del todo, se había convertido en una cicatriz que ya no dolía, un mapa de su increíble viaje de vuelta el uno al otro. Porque el campo, a diferencia de las ciudades que derriban sus edificios para olvidar, tiene una memoria larga y paciente. Guarda las historias de sus gentes en el dibujo de los troncos de los árboles, en el murmullo del viento entre las espigas y en el sabor de la tierra después de la lluvia. La historia de Daniel y Ana no se escribió en ningún libro, pero quedó grabada para siempre en el alma de la ceniza. Un relato que se contaría de padres a hijos, no como un cuento de hadas, sino como la prueba irrefutable de que hay amores tan fuertes que ni el tiempo, ni la mentira, ni siquiera la muerte pueden destruir del todo. El legado final que dejaron no fue la prosperidad de su finca, ni el respeto que se ganaron, sino un mensaje silencioso y poderoso que flotaría para siempre en el aire de aquel valle. Que la verdadera justicia no siempre llega de la mano de la venganza, sino de la valiente y obstinada decisión de reconstruir la felicidad sobre las ruinas del dolor. Y que el amor, cuando es verdadero, no es el que te rescata de la caída, sino el que te enseña a levantarte y a volver a caminar juntos, sin importar lo oscuro que haya sido el camino. Si crees que las promesas del corazón son las únicas que de verdad importan y que toda vida merece una segunda oportunidad para cumplirlas, por favor comparte este relato. No olvides suscribirte para seguir descubriendo las historias que la tierra guarda. Y si este final te ha llegado al alma, comenta aquí abajo la palabra promesa. Gracias por haber escuchado hasta el final.